Pues les presento ya los 4 pilares que sostienen el debate que evidentemente se arma en el programa de hoy. Saludos a Rocío Monasterio, analista político. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. El 66,06% de los votos ha llevado finalmente a Macron, Rocío, a la presidencia. Sí, lo primero darle enhorabuena, ¿no? Por este éxito y lo segundo, pues ahora vamos a ver cómo hace política este representante de Merkel, ¿no? Como este representante del sistema protegido por los bancos, las finanzas y todo lo que le han encumbrado, pues cómo resuelve los problemas que tiene Europa, que yo creo que son mucho más profundos y mucho más urgente su ataque y que no se resuelve tan fácilmente con un candidato como este, sin partido. Y solo por tener el apoyo de los financieros hace falta mucho más, no hace falta repensar Europa, y eso es lo que yo echo de menos en el discurso de Macron. Ya más ahora veremos la tercera vuelta de las legislativas, donde también veremos dónde está Le Pen. Se ha consolidado la posición de Le Pen, ya no hay el cordón sanitario que había hacia Le Pen, y ha cambiado radicalmente la política francesa. ¿Dónde hubiera sido presentarme a la presidencia? Se presenta con un partido de centro en Francia, le gana a Le Pen. Le Pen ha tenido un éxito enorme. Ha tenido el 35% de la... Vamos a escuchar porque de la primera lectura que daba Rocío Monasterio a este debate, no me parece que estaría muy de acuerdo con usted, no sé, estoy de acuerdo su análisis que en este sentido. Cualquiera que se hubiera presentado en la figura de Macron podía haber conseguido un resultado igual, pero no porque Le Pen fuera malo, sino porque efectivamente el discurso de Macron es el discurso de un gestor con un poquito de marketing. No tiene ni ideología, no está contando nada, no está diciendo cómo va a resolver los grandes problemas de Europa. No está. Por eso yo le ganaba a la señora Le Pen. Claro, pero a ver, realmente sin programa a la señora Le Pen. No, entonces Le Pen lo que hemos visto es la gran fractura entre las dos Francias, una Francia que es la de las urbanitas y el resto de Francia, y esa gran brecha es lo que deberíamos estar analizando. ¿Y por qué hay un 25% de electores que no se han visto motivados como para votar porque eso debería preocuparnos, es nuestra democracia? Un inciso solo, efectivamente, puede ser una gran brecha, puede la abstención ser un indicador, pero hablamos de 66,06 frente a 33,94. Ya lo veíamos ahí. Esa es una gran consolidación de Le Pen. Se ha roto el cordón sanitario que había, que hubo siempre con la que algunos llaman la ultraderecha, y ahora se ha consolidado, y las legislativas se va a consolidar más todavía. O sea, Francia, el panorama político, lo que tenemos claro es que los partidos tradicionales están fuera, han caducado, son marcas caducas, como aquí podrían ser el PSOE y el Partido Popular, es equivalente, y surgen nuevos movimientos que son los que consiguen motivar a la gente, aunque no suficiente, porque un 25% de abstención es algo que nos debería preocupar. Y nos debería preocupar también, yo que soy una libre pensadora y defensora de la democracia, el que todas las instituciones europeas hayan tomado partido por un candidato, dejando a 10 millones de franceses estigmatizados como si fueran unos fascistas, unos ultraderechistas, etcétera. Eso nos debería preocupar de las instituciones europeas, porque es que esos 10 millones de franceses también tienen que tener cabida en esta Europa, en la Europa que yo defiendo, que es la que tiene 5.000 años, no la Europa de los burócratas, que es la que defienden otros. Enseguida. Ahora bien, ¿quiere eso decir que el 35% de los votos que ha tenido se va a reflejar el número parecido de diputados? Para nada, porque en las elecciones legislativas, que son inmediatamente, también hay segunda vuelta. Sí, o sea, decía Rocío hace algunos minutos, prácticamente son una tercera vuelta de estas presidenciales. Dentro de ellas también hay una segunda vuelta. Exactamente, 11 y 18. Bueno, pero claro, exactamente. Entonces, si no saca la mayoría la señora Le Pen en más de una circunscripción, entonces probablemente Dios sabe lo que va a ocurrir. Es que el segundo y el tercero se pueden aliar y desplazarla como vienen haciendo tradicionalmente. Claro, es decir, pero también hay una barrera del 30% que si se suman Mélenchon y Le Pen sacan del Parlamento a socialistas y republicanos. ¿Pero cree usted que eso podría suceder? Yo creo que puede suceder. Yo creo que puede suceder. Y además hay muchos votantes que han votado al señor Macron, y ahora que va el señor Macron, que no tiene partido, va a invitar a los socialistas a formar parte para las legislativas de sus equipos, ¿o qué va a buscar?
a tecnócratas, va a buscar gente fuera de la política. Es que no es tan fácil. El señor ¿Y no Macron se imagina usted esa alianza entre los partidarios de Macron y de Beruamón? Claro, para las legislativas es brutal. Entonces, los que han votado que ya no quieren a los partidos tradicionales, resulta que ahora van a ver cómo Macron se llama a sus compañeros socialistas para engrosar las listas, justamente los que muchos lo que muchos no quieren, ¿no? Entonces, yo tengo verdadera intriga. ¿Tiene usted tan claro que Mélenchon podría salir a hacer campaña para una alianza con el Frente Nacional? Mélenchon podría salir a hacer, porque los ejes ya no son izquierda y derecha, los ejes son otros. Los ejes, la política francesa lo hemos visto, en España todavía no lo vemos, pero llegará la ola. Nos seguimos moviendo pensando que en la política tradicional, en los ejes de izquierda y derecha, y esto no es así. Lo que se está votando es un montón de gente, de europeos, que están disgustados con esta Europa, pero la Europa de los burócratas, no la Europa que tiene 5.000 años, que ven que es necesario reformarla, y eso no es ir contra Europa, eso al contrario es querer hacer una Europa mejor. Lo que pasa que Macron es el voto de la consolidación de esta Europa que hemos visto que está fracasando en muchas políticas. Es el fracaso y es consolidar las políticas equivocadas con los refugiados de la señora Merkel. Es consolidar la política que está mandada por la banca Rothschild o por la banca o por Goldman Sachs o por Soros. ¿Eso es lo que queremos en Europa? ¿O queremos reformar a Europa para volver a los valores judeocristianos, a los valores que le vieron hacer, a defender la libertad, a criticar el multiculturalismo, a criticar aquello que va contra los valores que representa la civilización occidental? Eso es lo que tenemos que estar meditando ahora, porque los retos a los que se enfrenta Europa son tremendos, y no creo que el señor Macron, sin ideología, sea capaz de dar respuesta a todo esto, y si no, lo veremos dentro de un tiempo, nos volveremos a ver aquí y veremos si realmente ha sido la solución como algunos ingenuamente piensan. Es una evidencia prácticamente para cualquiera. Por volver un poco a lo que yo quería contestar a que ha comentado Rocío, yo creo que es muy interesante esto que ha comentado de la diferencia entre la división, que ya no es izquierda-derecha, sino populista-centrista, y ha identificado populista como aquellos que se oponen a la Unión Europea dirigida por la gran banca. Bueno, yo no lo pondría en esos términos, pero yo creo que sí es cierto que hay una división que además es transatlántica, por lo menos, que la tenemos con el Brexit, la tenemos con el fenómeno Trump y la hemos tenido con la elección en Francia, entre los perdedores de la globalización, que a veces articulan ese discurso de protesta con este lenguaje, que a mí hay elementos que son alarmantes, y luego los ganadores de la globalización, que son mucho más cosmopolitas, con una serie de valores mucho más posmodernos, si se quiere, o modernos, y yo creo que efectivamente ahí estamos percutiendo sobre un elemento de análisis que es muy importante para entender lo que está ocurriendo, y que además son corrientes que son transnacionales, no solo son francesas, también estaban en el Brexit, también estaban en Estados Unidos. Vamos a escuchar, sí, por alusión además. Sí. Yo no he hecho la equivalencia en que pasamos de una política de izquierda a derecha a una de populistas centristas. Yo estoy hablando de una política que pasa de izquierda a derecha a una política de los que creemos en Europa, de los valores judeocristianos, la libertad, la civilización occidental, el comercio, sí, creemos en todo eso, y los que dicen que están en el centro y que realmente no creen en nada, que son candidatos, que son gestores con un poquito de marketing. Entonces Europa necesita volver a sus cimientos y ver ¿cuáles son los valores? Ese sería el caso de Macron, por cierto, un candidato de la nada. Exacto, es un candidato, un gestor con un poquito de marketing, que resulta, al mundo del periodismo actual, pues le resulta atractivo. Pero Europa lo que necesita es volver a los cimientos de en qué valores fueron aquellos, pero valores que no estoy hablando de hace pocos años, sino de hace mucho, casi la Europa de los monasterios, cómo consigue ampliar esa red y consigue desarrollar una serie de valores en los que cree, que en parte es la creencia en la libertad del individuo, la creencia en la igualdad, la creencia en los valores judio-cristianos y todo esto. Y esto es lo que hay que rearmar para tener un proyecto europeo ilusionante que desde luego no representa al señor Macron. Hace rato que no escuchamos a Inocencio Arias. Yo creo que todo lo que acaba de decir es que es lo que suscribe Macron, es que Macron suscribe lo contrario de lo que acaba de decir, no lo acabo de entender. Es decir, que sea un producto de marketing puede ser, que no tenga un programa muy definido puede ser, pero todo lo que acabas de decir es lo que él sostiene. Lo que no lo sostiene es la señora Le Pen y el señor Mélenchon,
que no lo sostiene en absoluto. Es decir, la Europa de la libertad no la sostiene, la Europa basada en la elección judío-cristiana, todo lo que has dicho, lo que sostiene, lo que pasa es que le han montado un programa ahí que la mitad de las cosas no las podrá cumplir, un poco etéreo, y que es un producto de marketing, estoy de acuerdo, que ha tenido una suerte brutal, estoy de acuerdo, pero él no está de nada en contra de lo que acaba de decir. Yo creo que está totalmente a favor de lo que acabas de decir. No se atreve a defender con valentía determinados valores de igualdad y libertad. Por ejemplo, yo he visto a la señora Le Pen decir claramente que en Europa no tiene cabida que las mujeres vayan cubiertas, y que exista la Sharia en Europa. Eso solo dice la señora Le Pen, y para las mujeres europeas eso es muy agradecer, porque pensábamos que vivíamos en Europa y estaba garantizada la igualdad nuestra respecto al hombre, y vemos que la única que nos está defendiendo es la señora Le Pen, y el resto se ponen de perfil y miran para otro lado. Y tenemos que recordar que en los colegios españoles hoy una niña con 12 años musulmana se pone un velo y nadie se atreve a decir nada. Y nadie se atreve a decir nada. Eso es España hoy, la España que permite la sumisión de la mujer y la Europa que permite la sumisión de la mujer. Es el cinismo de esta Europa que presume determinados valores y, por cierto, presume también de defender los derechos humanos, la libertad, y resulta que la señora Mogherini, esta representante europea, le da la mano a Raúl Castro y olvida todo el tema de la libertad porque por intereses económicos. Esta es la Europa que queremos, la Europa que presume de ciertos valores que luego no defiende. ¿Cómo no le va a dar la mano a Raúl Castro? Claro, no nos alejemos de Francia. Pero se ha metido en la cama con Raúl Castro. ¿Cómo no le va a dar la mano a Raúl Castro? Claro, lo que es verdad que la señora Mogherini con su pasado comunista tenía difícil huir de todo eso, pero a lo que voy es que los valores hay que defenderlos, pero de verdad. Claro. La libertad, la igualdad. Voy a tener que cortarle, Rocío. Hace rato que no escuchamos, profesor. Sí, bueno, sobre las cosas que dice Rocío. Yo tengo aquí el programa de Emmanuel Macron y me sorprende, y coincido con el señor Inocencio Arias, y es que es un defensor radical de Europa, es un defensor de los valores europeos, es un enemigo, ¿no?, del fundamentalismo islámico, es partidario de que se cierren todas aquellas, esto aparece en el programa, que se cierren todas aquellas mezquitas en las que se haga propaganda del odio y se alimente a grupos terroristas, es defensor, y aparece en el programa, de que se mantenga la laicidad y sus reglas sobre el uso de símbolos religiosos de la escuela francesa. Entonces, claro, me sorprende porque todo lo que se está diciendo no se corresponde en absoluto con lo que viene aquí. La única cosa que dice, ¿no?, que puede tener alguna conexión con el multiculturalismo, es que defiende, ¿no?, que en la universidad, sin embargo, ¿no?, de a personas mayores de edad, ¿no?, puedan llevar velos si lo quieren o no lo quieren. En el caso exclusivamente de la universidad, cuando en la escuela pública francesa se pide que no haya ningún tipo de símbolo religioso, y esto aparece aquí. ¿Me pediste la palabra? Es que a veces confundimos laicidad con renuncia a los valores cristianos. Yo creo que Europa tiene profundos valores judío-cristianos que tenemos que defender. Y el gran error de los políticos europeos ha sido, por defender la laicidad, defender la neutralidad, hablar de tolerancia mal entendida, renunciar también a aquellos valores que vieron nacer Europa. Y eso es lo que está pasando y lo que al final va a defender el señor Macron. Y si alguien ha estigmatizado, ha utilizado el lenguaje para colocar a alguien, a excluir, a arrinconarle de la política, han sido todos los medios de comunicación con la señora Le Pen. La percepción que tiene un español ahora de la señora Le Pen son los muchos títulos que le han puesto insultantes sin haber hecho una descripción de su partido. Ha sido vergonzoso. Los medios de comunicación españoles, los titulares que ponían de Le Pen, que no lo ponían con Macron. No sé si comparte, Rocío, también esa lectura. Hombre, yo lo que creo es que el señor Trump ha estado en una posición en la que tiene que estar como es presidente de Estados Unidos. Quiero decir, claro, es estar en una posición institucional, de dar la mano al que va a ser el presidente de Francia. No como hicimos, por cierto, aquí el señor Rajoy cuando hubo que apostar por los candidatos americanos, que se negó a ir a la convención republicana. O sea, yo creo que los presidentes de todos los países tienen que mantener una posición de equidistancia respecto a los candidatos y luego, por supuesto, tender la mano con quien van a tener que trabajar. Si equidistancia hizo muy bien en no ir a la convención republicana. No, pero es que fue a la de Clinton, sí fue. No. Dijeron que irían a la de Clinton y no fueron. Fue a la de Hillary y no a la Claro. Mal. Eso muy mal, efectivamente. Mal. Entonces, eso es no saber mantener la posición que tienes que tener de representar a todos los americanos y de presidente, que lo ha hecho muy bien Trump. Ha mantenido su posición y ha dicho, le doy la mano al que va a ser el candidato, el presidente francés. De todas maneras, también una vez producido el triunfo, una vez que se ha producido el triunfo de Donald Trump, desde el gobierno de España se habló de que este país podría
podría convertirse en el interlocutor con Europa, precisamente. Es una sandez. Claro, por eso lo hemos escuchado. Es una sandez total. ¿Por qué iba a ser España el interlocutor y no iba a ser Francia o Italia? ¿Pero qué pasa? ¿Han ido al colegio juntos Trump y Rajoy? Bueno, también le hizo con el esa obsesión mexicano de los españoles... Al de inglés estoy seguro que no. Hay una obsesión de que España tiene que mediar. Pero tiene que mediar en las cosas que puede mediar. En la otra es una fantasmagoría, una idiotez. También hicimos un gran ridículo con el presidente mexicano cuando dijimos que íbamos a mediar por los mexicanos por el muro con Trump. Y el presidente le dijo, oiga, mire, al señor Dastis le dijo, métase usted los asuntos, déjenos que ya estamos hablando con el señor Trump. Entonces, esto es todo para resaltar que es muy importante mantener la posición que ha mantenido el señor Trump, que es la de poder hablar con uno o con otro, ¿no? Y que no han sabido mantener, por cierto, los líderes europeos que han criticado a la señora Le Pen de una manera brutal y que están representando instituciones, no están representando a partidos políticos ni ideologías. Para cerrar este debate, Rocío Monasterio. Bueno, yo creo que cometeríamos un gran error si pensáramos que ahora nos durmiéramos pensando que Macron es la garantía de un proyecto europeo, ¿no? Yo creo que Europa urge reformarla, tiene grandes retos como es la demografía, como es el tema del empleo, y eso no depende de qué presidente hay en Francia, sino depende de otros temas como la globalización, tiene el reto del multiculturalismo, y lo que debemos todos es unirnos para reformar Europa en la dirección en que creamos que le podemos hacer un proyecto viable, que hoy, por desgracia, lo que es un gran hojaldre de burócratas que han engrosado una estructura que no está sirviendo. Mucho pesimismo no, pero en sus yo palabras. creo que se puede, hay que ponerse a trabajar en ella.